Hola, cordial saludo, bienvenidos a este video tutorial en el cual abordaremos el tema de peso molecular. Veremos un breve concepto y luego iremos a la parte práctica viendo algunos ejemplos y ejercicios para que quede esto bastante detallado y comprendido. Entonces vamos a dar una pequeña definición. El peso molecular va a corresponder a la suma de los pesos atómicos de todos los átomos de una molécula en un compuesto químico específico. ¿Listo? Para cada compuesto químico ese peso molecular no varía, porque siempre un compuesto químico está formado por unas proporciones matemáticas ya determinadas de cada uno de los átomos involucrados. Y entonces para eso se requiere sencillamente seguir un procedimiento que yo divido en dos pasos. El primer paso para calcular peso molecular será que consideremos la fórmula molecular de este compuesto químico. Y luego, con ayuda de la tabla periódica, vamos a ir detallando cada uno de los pesos atómicos de los elementos que están involucrados en ese compuesto químico. Listo. Luego será necesario realizar algunas operaciones matemáticas, ya sean multiplicaciones o adiciones, para determinar con exactitud el peso molecular dependiendo de la cantidad de átomos de cada uno de los elementos involucrados en la fórmula molecular. Entonces pasemos a algunos ejemplos. El primer ejemplo que nos piden es determinar el peso molecular del hidrógeno molecular. Y entonces recuerden que lo primero que debemos hacer es la fórmula química del hidrógeno molecular. La fórmula química del hidrógeno molecular es H2. Aquí la tenemos. Recuerde que cuando tenemos el símbolo químico H mayúscula estamos hablando de hidrógeno atómico, pero aquí estamos de hidrógeno molecular y por eso este subíndice de 2, que nos hace referencia a que hay dos átomos del hidrógeno. Y entonces recuerden, ahora el siguiente paso es ir a la tabla periódica. Acá la tenemos. Esta es una tabla periódica interactiva que se encuentra en internet y en la cual bastará con ubicarnos sobre cada uno de los elementos químicos y aquí nos mostrará la masa atómica o el peso atómico de ese elemento químico. Fíjense, si yo me desplazo va cambiando, nos muestra el símbolo, su nombre y algunos datos de interés, número atómico, valencias, etcétera, pero lo que nos interesa es este dato que está acá, que corresponde al peso atómico. Entonces vamos al hidrógeno y vemos que el hidrógeno tiene de peso atómico 1,008. Listo. Entonces, ahora sí podemos volver acá y vamos a realizar una operación matemática. ¿Qué operación matemática es? Nos dice que el hidrógeno tiene de peso atómico 1,008, pero como en este caso, en este compuesto tiene dos átomos, por eso debemos multiplicar por 2. O sea, este 2 que está aquí es cantidad de átomos. Y por eso el signo de por, la operación matemática multiplicación. Y entonces, esto nos va a dar como resultado 2,016. Y la unidad para el peso molecular es gramo mol. Gramo mol. Listo, esto es muy importante que anexemos la unidad para que sepamos que estamos hablando de peso molecular. Y entonces esta sería nuestra respuesta. Repito el procedimiento. Con la fórmula molecular, yo voy a la tabla periódica, averiguo peso atómico y luego realizo la operación matemática que me esté indicando los subíndices. Recuerden que los subíndices es multiplicación. Si hubiese más elementos, como veremos más adelante, vamos a tener que ir realizando unas adiciones. Veamos el siguiente ejemplo, ya un poco más complicado. Nos piden que determinemos el peso molecular del óxido de litio. Todo esto ya lo hemos visto en videos previos en los cuales a partir del nombre podemos determinar formulaciones químicas. Y entonces ya sabemos que los óxidos están formados por el oxígeno y otro elemento de la tabla periódica. Para el caso del óxido de litio, la fórmula molecular es esta: Li de litio 2 oxígeno. Recuerden, aquí hacemos referencia a que hay dos átomos de litio y hay un solo átomo de oxígeno. Debemos repetir el procedimiento, ir a la tabla periódica y determinar los pesos atómicos del litio y del oxígeno para poder hacer la operación matemática. Entonces, oxígeno, vemos que su peso atómico es 15,99 y en el caso del litio su peso atómico es 6,94. Entonces, ahora sí, vamos y determinamos a partir nuevamente de la fórmula
hacemos la operación matemática. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden, el peso atómico de litio es 6,94. ¿Cuántos átomos de litio hay? Hay 2. Esta es una parte de la fórmula. Y le debemos sumar también el peso atómico del oxígeno, que es 15,99. Y como hay un solo átomo, por eso ponemos por 1. Aquí podríamos obviarlo porque no va a alterar de ninguna manera el resultado. Y entonces, al hacer esa operación matemática, nos dice que el peso molecular del óxido de litio es 29,88 gramos mol. Listo, entonces veamos, para resumir. El subíndice nos indica la multiplicación por el peso atómico. Y luego debemos ir sumando el ponderado de cada uno de los elementos que encontremos en la formulación química. Veamos otro. También basándonos en lo que hemos visto en videos previos, el hidróxido de sodio. Recuerden, hidróxido de sodio, formulaciones químicas de hidróxidos, grupo hidroxilo, OH al final, acompañado del símbolo químico del elemento, en este caso del sodio. Entonces la formulación química del hidróxido de sodio es NaOH. Listo. Entonces, con ayuda de la tabla periódica determinamos el peso molecular del sodio, 22,99, del oxígeno 15,999 y del hidrógeno 1,008. Entonces, ahora sí, teniendo nuestra formulación química y los pesos atómicos, realizamos nuestra operación matemática final. Entonces recuerden, 22,99 que corresponde al peso atómico del sodio. Como está un solo átomo, multiplicamos por 1. Más 15,99 que es el peso atómico del oxígeno, multiplicamos también por 1. Más el 1,008 que es el peso atómico del hidrógeno. Obviamente este por 1 en ambos lo estoy poniendo para que ustedes vean que es que hace referencia a la presencia de un solo átomo. Obviamente de manera matemática no va a afectar el resultado. Entonces esa operación matemática nos da como peso molecular del hidróxido de sodio 39,99 gramos mol. Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios en los cuales vamos a ir siguiendo paso a paso para el procedimiento para resolver el peso molecular de cualquier compuesto químico que nos coloque. Entonces determinemos el peso molecular del ácido sulfúrico. Primer paso, determinar la formulación química. Entonces recuerden que en videos previos hemos visto que los ácidos, la formulación química o su escritura siempre está acompañada, o en la mayoría de los casos, del hidrógeno al principio y del oxígeno al final. Y la referencia al elemento que se esté haciendo es quien va casi siempre en la posición intermedia, en este caso azufre. Por formulación química sabemos que el ácido sulfúrico es H2SO4. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a la tabla periódica y determinar los pesos atómicos. ¿De quién? Del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. Entonces, peso atómico del hidrógeno ya sabemos que es 1,008. Del azufre, peso atómico es 32,06. Y del oxígeno, 15,99. Listo, para eso está la tabla periódica. Esta información la encontramos en la tabla periódica. En nuestra formulación química, ¿qué está? El hidrógeno está 2 veces, luego yo debo multiplicarlo por 2. El azufre está una vez, yo debo o multiplicarlo por 1 o dejarlo tal cual. Y el oxígeno está 4 veces, entonces yo lo voy a multiplicar por 4. Ya yo sé que esta multiplicación me da 2,016. Aquí sería 32,06 y acá sería 63,96. Y yo lo que debo hacer ahora es la sumatoria de estos resultados para obtener el peso molecular del ácido sulfúrico, que el peso molecular del ácido sulfúrico entonces me va a dar que es 98,036 gramos mol. Y esa es mi respuesta. Este es el peso molecular para el ácido sulfúrico. Estos pesos atómicos son constantes, no varían en la tabla periódica, porque eso está determinado. Y la formulación química, al no variar esta cantidad de átomos, va a hacer que la operación matemática me dé un resultado casi siempre igual o que puede variar dependiendo de cómo yo redondee las cifras significativas en mis números. Listo. Esto es muy importante. Nunca van a encontrar que el peso molecular del ácido sulfúrico será por allá 300 o 400 gramos mol, no.
debe ser 98,036 o puede variar un poco, 0,4, 0,5, dependiendo de las cifras significativas como se han manejado. Ok, entonces hagamos ahora otro ejemplo. Una molécula muy importante para nosotros. Determinemos el peso molecular de la glucosa. La glucosa es una molécula formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Listo. Entonces, el procedimiento como siempre es, con ayuda de la tabla periódica, determinar los pesos atómicos de los átomos que están involucrados. En este caso del carbono, ya sabemos que tiene un peso atómico de 12,01. El caso del hidrógeno tiene un peso atómico de 1,008 y el oxígeno tiene un peso atómico de 15,99. En algunos libros lo redondean, o algunas personas lo redondean a 16. Disculpen, aquí hay un error, es 12,011. Listo. Y entonces ahora, con ayuda de la formulación química, pues vamos a multiplicar por 6 átomos de carbono que hay. De hidrógeno hay 12, multiplicaremos por 12, y de oxígeno hay 6, multiplicaremos por 6. Y entonces, esta operación matemática me da que es 72,066. Esta operación matemática me da que es 12,096. Y en el caso del oxígeno es 95,94. Y ahora yo lo que debo hacer es la suma de estos ponderados para obtener el peso molecular de la glucosa, que me da 180,120, según 126, según esta cuenta que tenemos acá. Listo. Unidades, gramos mol. El peso de la glucosa siempre es 180, un poco más en los decimales, un poco menos. Listo. Y por último vamos a hacer el ejemplo para determinar el peso molecular del metano. También otra molécula muy importante que está formada por carbono y por hidrógeno. En el caso del hidrógeno tiene 4 átomos. El procedimiento es igual. Una vez yo tengo la fórmula matemática, voy a la tabla periódica y determino los pesos atómicos. Recuerden, para el caso del carbono el peso atómico es 12,011, en el caso del hidrógeno es 1,008. ¿Cuántas veces está el carbono? Una vez. Entonces yo puedo o multiplicar por 1 o dejarlo así. Y en el caso del hidrógeno hasta 4 veces yo voy a multiplicar por 4. Entonces ya sabemos que aquí esto sigue siendo 12,011. Y en el caso del hidrógeno es 4,032. Al hacer la suma, recuerden, vamos a hacer la suma de esto, nos da 340,61. El peso molecular del metano es 16,043 gramos mol. Y entonces, si se dan cuenta, realmente el determinar el peso molecular de cualquier compuesto químico es muy sencillo. 2 pasos: tener la fórmula química de ese compuesto químico y luego, con ayuda de la tabla periódica, consultar los pesos atómicos y pues aplicar esta fórmula. Recuerden que el valor del peso atómico es lo que pasa a reemplazar a las letras, y entonces el subíndice nos indica multiplicación y luego los totales de cada átomo. Vamos a realizar la operación matemática de la adición para obtener el peso molecular, lo que pesa el conjunto total o la estructura total con las cantidades de átomos de cada uno de esos compuestos químicos. Y entonces, no es más sino que agradecerles su atención, esperando una próxima ocasión en la que nos veamos y recordándoles siempre que sean como los protones, positivos.